Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, martes 26 de noviembre, continuamos con nuestro ciclo de herramientas de inteligencia artificial empresarial usando código de IBM. Y hoy vamos a hacer un ejemplo de la extracción de tablas, que es uno de los elementos estratégicos en todos los PDF, sobre todo de carácter jurídico, administrativo, porque en los documentos PDF, y si tienen un aspecto económico, generalmente se encuentran tablas. Y la extracción de tablas de un documento PDF es fundamental, porque una vez que tengamos las tablas, podemos después extraer el contenido de las tablas usando herramientas de inteligencia artificial. Uno de los aspectos más relevantes es entonces encontrar las tablas. Vamos a hacer un ejemplo sencillo y vamos a seguir con nuestra mm, serie de inteligencia artificial empresarial. Y siempre vamos a continuar con este evento de IBM. Es una de las empresas líderes que ahora está ofreciendo varios documentos para poder trabajar. Para este taller vamos a usar la herramienta Docklin, que es la que recientemente ofreció IBM para extraer tablas, extraer de un PDF las tablas, también de HTML, de DocX y de PowerPoint y de otras estructuras. Y hoy seguimos con nuestro enfoque de inteligencia artificial generativa y como hemos estado platicando, lo más importante es ofrecer los servicios que las empresas están requiriendo. Hoy las empresas requieren asistentes virtuales para el reconocimiento de voz, la conversión de voz a texto, de texto a voz. Eso va a ser motivo de otro taller. Y hoy vamos también a empezar a hacer la parte de reconocimiento óptico de caracteres con el OCR. Y precisamente una de las partes importantes de la extracción de tablas es entender la estructura de un PDF. Y eso lo hace muy adecuadamente esta biblioteca Docklin de IBM. Y con esta biblioteca vamos a poder extraer el texto de PDFs generados. Vamos a hacer unos ejemplos también de PDFs escaneados y de todos los formatos Word, PowerPoint, HTML para poder extraer el contenido. Y esto es uno de los fenómenos que tenemos que resolver. Después vamos a hacer unos ejemplos de conexión de estos elementos con el modelo RAG, que significa Retrieval Augmented Generation, para poder coordinarse con LLMs y en particular vamos a empezar a usar el LLM Granite de IBM para hacer todo un ciclo completo con las herramientas de código abierto para grandes volúmenes, en particular también en parte de los documentos. Vamos a mostrar cómo usamos Parquet, cómo usamos PRO, IBIS, DuckDB para estos fenómenos. Tenemos entonces un conjunto de bibliotecas, tomamos la fecha del sistema, pues hoy es 26 mm, de noviembre, estamos, ejecuté a la 1 de la tarde más o menos, y bueno, las bibliotecas, y vamos a mostrar. Aquí son los directorios que generamos para guardar los contenidos y el archivo que vamos a leer es el clásico de donde está la documentación técnica porque es muy interesante, así vamos viendo el documento técnico, pero lo que me importa ahorita del documento técnico es que se analice que tiene, por ejemplo, dos columnas, sí, y tiene tablas, aquí tengo, por ejemplo, una tabla y abajo vamos a tener
otros elementos. Por ejemplo, aquí tenemos dos columnas. En la parte izquierda es una imagen, en la parte derecha es una tabla, un PDF, y acá tenemos dentro de la parte izquierda y de la parte derecha tenemos contenido, y de la parte derecha es un texto, y ahí dentro del texto vemos que hay una tabla, aquí hay otra, aquí hay dos tablas, otra tabla, y así este documento pues es bastante completo, tiene 9 páginas, y lo interesante es que además nos explica cómo hace Docklin, y aquí vamos entonces a ofrecer este documento. Aquí está el documento, se baja de la red, aquí está la dirección de donde está el documento técnico del software. Entonces, definimos nuestras bibliotecas, definimos los lugares donde vamos a obtener, y aquí con el programa se convierte, se analiza la página, aquí ya con el documento que le dijimos, archivo origen, y con la biblioteca de Docklin, con una función que se llama convert, ya lo obtenemos, y después lo vamos a trabajar. Vamos a guardar el formato Markdown del contenido, pero también esta biblioteca nos ofrece una estructura muy completa, que es una estructura del contenido del documento. Ese es lo más interesante que analizo yo de Docklin. No solamente extrae el texto, que los trae primero en formato Markdown, y después ese Markdown lo podemos poner en TXT o trabajar en Markdown, pero para llevar a cabo este trabajo usa una estructura JSON que está perfectamente definida en su estructura Docklin del documento. Y es lo interesante, que analiza internamente y genera una representación en JSON de sus estructuras. Y con esta representación JSON que vamos a mostrar, se pueden extraer todos los elementos. Entonces, vamos a ver los elementos básicos, muy sencillo. Por ejemplo, es el tipo de datos MIME del documento, es una application diagonal PDF, trae un número de hash del binario, y también trae el nombre de origen del archivo. Así, entonces, hay otros muchos metadatos que no tienen caso en esta primera parte. Entonces ya tenemos el texto Markdown, que aquí en esta biblioteca nos ofrece cuando convertimos el archivo. Aquí está, lo vamos a convertir. Entonces ya tenemos la estructura Markdown, que lo mostramos ahí, y podemos ver que el documento en Markdown es muy semejante en su despliegue al documento original. Aquí tenemos las estructuras, la introducción, los encabezados con negritas igual. Tenemos todo el texto que venía en el PDF. Aquí está la tabla perfectamente descrita, y esto es en formato Markdown. Y así tenemos una tabla, y después vamos a poner otra tabla. Aquí viene otra tabla, y así hay varias tablas. Aquí está otra tabla, etcétera. Entonces ahí hay varias tablas, unas más complicadas como esta, y lo interesante es que este documento que nos ofrece esta estructura del contenido del PDF, con esa estructura, con un código que aquí muestro, muy sencillo, puedo sacar perfectamente las tablas, una por una, numerarlas, sacar la tabla número 1, guardarla en un Excel, como aquí se ve, se guardó en este documento, muestro la tabla número 2, la tabla número 3 y la tabla número 4, perfectamente con su contenido, y lo guardamos en un formato Excel. Y con eso ya tengo entonces del contenido del PDF, sacamos las tablas y las guardamos en formato Excel. En ese contexto hicimos un directorio donde guardamos todas las tablas, hicimos otro directorio donde guardamos la estructura Docklin, que ahorita la muestro. Hay una especificación formal de la estructura Docklin, y después tenemos también el archivo completo del Markdown.
Y el formato Dolgin es un formato que está perfectamente definido. Aquí está la página donde está el documento técnico. Y el documento Docklin nos explica claramente qué es lo que hace, cuáles son las estructuras. Estas son las estructuras que se generan en la lectura, va leyendo, nos va diciendo cómo representa las imágenes, cómo representa los segmentos del texto. Y lo que ven a la izquierda es la estructura JSON de tipo Docklin, y a la derecha es la representación de donde lo obtuvo. Entonces, con este conjunto de estructuras Docklin, una vez que tengo la estructura Docklin, se puede sacar las imágenes, los textos, la ubicación precisa de las tablas, y etcétera, el contenido TXT de las tablas, el contenido TXT del documento. Este es un verdadero cambio disruptivo en el mundo de la inteligencia artificial, porque uno de los problemas más complejos es sacar adecuadamente el texto, las tablas, las imágenes, pero no solamente sacar el contenido, sino en el caso de las imágenes, a saber exactamente de qué ancho, qué alto, las características, de la misma forma de las tablas. Por esto creo que esta versión de código que permite extraer el TXT de un PDF, y vamos a hacer ejemplos con HTML, vamos a hacer ejemplos con Word y PowerPoint, y también un ejemplo de un PDF escaneado. Esto es una verdadera revolución en el mundo de inteligencia artificial, en la parte más fácil, la más difícil desde el punto de vista de laboriosidad, lo laborioso que es, porque extraer el texto de manera clara y nítida es una tarea complicada. Obviamente hay herramientas poderosas de Google como Tesseract y otros documentos. También Llama Index acaba de sacar su Llama OCR. Entonces todos estos elementos pues están en la línea de poder sacar documentos, TXT, tablas, imágenes, para después prepararlos, sacar las oraciones, leer las tablas, sacarlo y meterlo en LLMs para agentes que entienden perfectamente un Excel, etcétera, etcétera. Y esto es lo que vamos a seguir haciendo en este ciclo de inteligencia artificial empresarial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.